El sonido de la caja de terciopelo azul cayendo vacía sobre la madera de mi tocador resonó en la habitación como un eco sordo. Mis manos temblaban. Había regresado a casa después de un turno doble de 14 horas en el hospital, con los pies hinchados y la espalda doliendo. Lo único que quería era darme una ducha y dormir. Pero al entrar a mi cuarto, noté que el cajón superior de mi cómoda estaba entreabierto. Mi caja de terciopelo azul, la que había guardado celosamente durante años, estaba fuera de su sitio. Y al abrirla, el collar de esmeraldas y los aretes a juego de mi abuela ya no estaban. Corrí hacia la sala de estar. Mi suegra, doña Inés, estaba sentada cómodamente en mi sofá de cuero, tejiendo mientras veía su telenovela de las 8. Mi esposo, Rodrigo, estaba en el sillón individual, revisando su teléfono celular. ¿Dónde están?, pregunté, con la voz quebrada por el pánico, mostrando la caja vacía. ¿Dónde están las joyas de mi abuela? Entraron a robar. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Doña Inés ni siquiera apartó la vista de la pantalla del televisor. Baja la voz, Beatriz, me dijo con esa tranquilidad exasperante que siempre usaba para hacerme sentir que yo era una mujer histérica. Nadie ha entrado a robar. Hoy decidí hacer una limpieza profunda en tu cuarto, porque claramente tú no tienes tiempo para mantener esta casa en orden. Vi esa caja vieja, fui al centro joyero esta tarde y vendí esas baratijas antiguas. El aire abandonó mis pulmones. Di un paso atrás, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. ¿Tú las vendiste?, susurré, incapaz de procesar la monstruosidad de lo que acababa de escuchar. Eran cosas viejas y pasadas de moda, continuó doña Inés, dando una puntada a su tejido con total normalidad. Además, mi hijo estaba muy ahogado con las deudas de su tarjeta de crédito. Como esposa, tu deber es aportar al hogar. Saqué un buen precio por ellas, $1,200. Rodrigo ya fue al banco a depositar el dinero para cubrir su deuda. Deberías agradecerme por resolver los problemas financieros que ustedes no saben manejar. Giré mi rostro hacia Rodrigo. Él evitó mi mirada, hundiéndose más en su sillón, con el teléfono aún en la mano. ¿Tú lo sabías?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente me quemaban los ojos. ¿Dejaste que tu madre entrara a mi cuarto, abriera mis cosas íntimas y vendiera la única herencia que me dejó la mujer que me crió? Rodrigo suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete. Amor, por favor, no hagas un drama de esto, dijo mi esposo, usando ese tono condescendiente que tanto odiaba. Mi mamá solo quería ayudar con los gastos de la casa. Sabes que he tenido un mal mes en las ventas. Esas joyas solo estaban ahí acumulando polvo. No llores por tonterías materiales. Al fin y al cabo, ahora somos familia y todo es de todos. Si crees que nadie en el mundo tiene el derecho de tocar los recuerdos sagrados de tu familia, dale like a este video ahora mismo. Continuemos con la historia. Para entender por qué lo que hice a continuación destrozó la vida de doña Inés y de Rodrigo, tienen que comprender lo que esas joyas significaban para mí y, sobre todo, el enorme error de cálculo que ambos cometieron por su propia ignorancia. Me llamo Beatriz, soy enfermera pediátrica. Mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeña, y mi abuela materna, doña Carmen, me crió sola lavando ropa ajena y cosiendo de madrugada. Ella nunca tuvo dinero, pero conservaba un collar de esmeraldas colombianas con sus aretes, una reliquia de familia que había pasado de generación en generación desde 1920. Antes de morir, me entregó la caja de terciopelo azul. Me dijo que era mi seguro de vida, mi protección para cuando ella ya no estuviera. Me casé con Rodrigo pensando que formaríamos un equipo, pero rápidamente descubrí que en mi matrimonio éramos 3. Doña Inés se mudó con nosotros temporalmente hace 2 años, tras un problema con su alquiler, y nunca se fue. Poco a poco, se adueñó de mi cocina, de mi sala, de mis horarios. Rodrigo nunca le ponía límites.
Era un hombre con grandes ambiciones pero poca ética de trabajo, que siempre terminaba endeudado y buscando que las mujeres de su vida lo rescataran. Yo aguanté muchos desplantes. Aguanté que doña Inés criticara mi forma de cocinar. Aguanté que Rodrigo usara mis ahorros para pagar el seguro de su auto. Pero vender el alma de mi abuela para pagar las deudas de un cobarde fue cruzar la línea final. Miré a doña Inés, que seguía tejiendo con una sonrisa de satisfacción en los labios. Miré a Rodrigo, que ya había vuelto a mirar la pantalla de su teléfono. No grité, no rompí platos. No hice el drama que ellos esperaban para poder llamarme loca. Cerré la caja de terciopelo azul vacía, me di la media vuelta, caminé hasta mi habitación y saqué una maleta grande del closet. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido que lidiar con una suegra tóxica que se cree la dueña de tu casa. Y prepárate, porque la trampa legal que le tendí no se la imaginaba ni en sus peores pesadillas. Mientras empacaba mi ropa, Rodrigo apareció en el marco de la puerta. «¿Qué estás haciendo, Beatriz? ¿A dónde vas a esta hora?», preguntó, sonando más molesto que preocupado. «¿En serio vas a abandonar tu casa por unos collares viejos? Mañana te compro unos nuevos de fantasía que se ven igualitos, pero deja de exagerar». No le respondí. Cerré la cremallera de mi maleta, tomé mi bolso y salí de la casa sin mirar atrás. Pasé la noche en el departamento de mi amiga y colega del hospital, Elena. Lloré hasta quedarme dormida, sintiendo el vacío de la pérdida en el pecho. Pero a la mañana siguiente, me desperté con la mente fría y afilada. Había un pequeño detalle, un secreto financiero que ni Rodrigo ni doña Inés sabían. Como mi abuela siempre me dijo que esas joyas eran mi seguro de vida, hace un año decidí tomarle la palabra. Las llevé a un joyero valuador certificado. Las piedras no eran baratijas viejas, eran esmeraldas colombianas puras, montadas en oro blanco de 18 quilates, con un trabajo de orfebrería de principios del siglo XX. El valuador las tasó oficialmente en $45,000. Ese mismo día, firmé una póliza de seguro contra robo y pérdida total con una aseguradora internacional, guardando los certificados originales en la caja fuerte de mi banco. Doña Inés había vendido joyas de $45,000 por apenas $1,200 a algún estafador en el centro. Y como las joyas estaban aseguradas, y a mi nombre exclusivo, lo que ella había cometido no era un favor familiar, era un robo calificado. A las 9 de la mañana, me presenté en la oficina de mi agente de seguros, el señor Vargas. Le expliqué la situación y le entregué la denuncia formal que acababa de interponer en la estación de policía por el robo de mi propiedad dentro de mi propio domicilio. El señor Vargas, un hombre meticuloso de traje gris, abrió los ojos con asombro, tomó los documentos y activó el protocolo de fraude y robo mayor de inmediato. El proceso legal tomó 10 días. 10 días en los que no respondí ni una sola de las llamadas de Rodrigo. 10 días en los que dormí en el sofá de mi amiga, trabajando mis turnos en el hospital, mientras los peritos de la aseguradora y los investigadores de la policía rastreaban la venta. Lograron localizar la joyería en el centro donde doña Inés había hecho el trato. El dueño del local, al verse acorralado por la policía y amenazado con cargos por compra de bienes robados de alto valor, entregó las joyas intactas y proporcionó los videos de seguridad y el recibo firmado por doña Inés, donde ella declaraba falsamente ser la dueña legítima. El martes por la tarde, recibí la llamada del detective a cargo. Todo estaba listo. Llegué a la que todavía era legalmente mi casa a las 6 de la tarde. Aparqué mi auto a unas casas de distancia. 15 minutos después, 2 patrullas de policía y un sedán negro de la aseguradora se estacionaron frente a mi puerta. Caminé junto al detective y al investigador de seguros hasta la entrada. Abrí la puerta con mi propia llave. Rodrigo y doña Inés estaban cenando en la mesa del comedor. Al ver entrar a 2 oficiales de policía uniformados, doña Inés soltó el tenedor, que golpeó ruidosamente contra su plato. Rodrigo se puso de pie de un salto
pálido como el papel. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Rodrigo, mirándome a mí y luego a los oficiales. Beatriz, ¿por qué traes a la policía a nuestra casa? El detective, un hombre alto de mirada severa, dio un paso al frente. ¿Señora Inés Navarro?, preguntó el oficial, leyendo de una libreta. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por los cargos de robo calificado y fraude de seguros. Doña Inés se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación y sorpresa. Su rostro adoptó inmediatamente la expresión de una anciana frágil y desvalida. «Esto es un atropello», chilló doña Inés, levantándose de la silla con dificultad fingida. «Yo soy una mujer mayor, respetable. Esta nuera mía, que siempre me ha odiado, seguramente inventó alguna mentira porque le pedí que limpiara su cuarto. Es una malagradecida. Hijo, haz algo. No permitas que traten así a tu madre». El investigador de seguros, el señor Vargas, sacó una carpeta de su maletín. «Señora Navarro», dijo Vargas con voz fría y profesional, «tenemos las grabaciones de seguridad de la casa de empeños del centro. Tenemos el recibo firmado con su puño y letra. Usted sustrajo y vendió propiedad privada asegurada, valuada oficialmente en $45,000. Usted recibió $1,200 en efectivo, cometiendo además un delito de fraude». El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo se giró hacia su madre, con los ojos desorbitados, incapaz de comprender la cifra que acababa de escuchar. $45,000, tartamudeó Rodrigo, agarrándose de la silla para no caerse. «Mamá, ¿qué hiciste? Me dijiste que eran fantasía. Me dijiste que apenas valían algo». «Yo no lo sabía», gritó doña Inés, perdiendo por primera vez su compostura, su máscara de mujer intocable derrumbándose por completo. «Eran unas piedras verdes horribles y pasadas de moda. Yo solo quería ayudarte a pagar tus tarjetas, Rodrigo». «Tú me dijiste que necesitabas dinero rápido». El detective sacó unas esposas metálicas que tintinearon en el silencio de la sala. «Señora, el joyero que compró las piezas fue obligado a devolverlas al estar reportadas como robadas», explicó el oficial, acercándose a ella. «Ese joyero ahora ha presentado una demanda civil contra usted por los $1,200 que le entregó, más daños y perjuicios. Además, la aseguradora y la señora Beatriz proceden con los cargos penales por el robo mayor. Por favor, ponga las manos detrás de la espalda». Fue entonces cuando la verdadera gravedad de la situación pareció golpear a doña Inés. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse pesadamente en la mesa del comedor. Miró a los policías, luego a su hijo y finalmente me miró a mí. Ya no había burla en sus ojos, no había arrogancia, solo un terror puro, animal y desesperado. «Beatriz, por favor», sollozó doña Inés, juntando las manos frente a su pecho, con la voz temblando. «Hija mía, somos familia, tú sabes que yo te quiero mucho. Fue un error de anciana, una confusión tonta. No puedes mandar a la madre de tu esposo a la cárcel. Me voy a morir ahí adentro. Mi corazón no lo soportará. Rodrigo, dile a tu esposa que retire los cargos. Díselo». Rodrigo, sudando frío, se acercó a mí. Trató de tomarme las manos, pero yo di un paso atrás, mirándolo con asco. «Beatriz, amor, escúchame», suplicó Rodrigo, con lágrimas en los ojos. «Mi mamá cometió una estupidez, pero te juro que no sabíamos que valían tanto. Retira la denuncia, firmaremos un pagaré, trabajaremos juntos y te devolveremos cada centavo de los $45,000, te lo prometo. Pero no dejes que se la lleven». Lo miré de arriba a abajo. Vi al hombre inútil que había permitido que su madre me humillara durante años. «No, Rodrigo», le respondí, mi voz sonando tan firme y fría que lo hizo retroceder. «No llores por tonterías materiales. Al fin y al cabo, somos familia, y todo es de todos, ¿recuerdas? Esas fueron exactamente tus palabras cuando me rompiste el corazón.
Me giré hacia doña Inés, que ahora lloraba a mares, con el rímel corriéndole por las mejillas. Las joyas están a salvo en la bóveda de mi banco, le dije a mi suegra, y en cuanto a ustedes dos, tienen 5 minutos para sacar sus cosas personales de esta casa. El contrato de arrendamiento está únicamente a mi nombre. No puedes echarnos a la calle, gritó doña Inés, mientras el oficial le colocaba las esposas en las muñecas. Es de noche. Hijo, haz algo. Lo siento, señora, intervino el detective, jalándola suavemente hacia la puerta. Usted viene con nosotros a la comisaría para su fichaje. Si su hijo quiere acompañarla, tendrá que seguirnos en su propio vehículo. Vi cómo se llevaban a doña Inés, esposada, arrastrando los pies y llorando a gritos en medio de la calle, bajo la mirada curiosa de todos los vecinos del barrio que salieron de sus casas al escuchar el escándalo. Rodrigo recogió torpemente una mochila con un par de mudas de ropa, me miró con resentimiento y odio y salió corriendo detrás de la patrulla sin decir una sola palabra más. El proceso legal que siguió fue largo, pero implacable. Firmé los papeles del divorcio un mes después. Rodrigo se negó a firmar al principio, pero cuando mis abogados le recordaron que él podía ser investigado como cómplice del robo de $45,000 al ser el beneficiario del dinero empeñado, firmó los documentos esa misma tarde. Doña Inés no fue a prisión, pero el castigo fue mucho peor para su orgullo. Para pagar la fianza, los costos legales y restituir el dinero a la casa de empeño, tuvo que vender su propio automóvil y mudarse con Rodrigo a un departamento minúsculo de una sola habitación en las afueras de la ciudad. Su reputación en nuestra antigua colonia quedó completamente destruida. Todo el mundo sabía que era una ladrona. En cuanto a mí, recuperé la paz que me habían robado. Hace unos días, abrí la caja fuerte de mi banco, saqué la caja de terciopelo azul y me puse el collar de esmeraldas de mi abuela frente al espejo. Sentí el peso frío del oro blanco sobre mi piel y por primera vez en mucho tiempo sonreí con verdadera felicidad. Sentí que mi abuela, desde algún lugar, estaba orgullosa de la mujer fuerte en la que me había convertido. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías retirado los cargos contra tu suegra para evitar destruir la familia? ¿O habrías dejado que los policías se la llevaran esposada frente a todos los vecinos? Los leo en los comentarios. Y si esta historia te recordó que nadie debe tolerar el abuso disfrazado de familia, suscríbete, porque el respeto no se exige, se defiende.